para hablar de esta unidad, la unidad 2, acerca de los modelos y teorías psicológicas del desarrollo humano en la infancia. Quiero comentarles que, pues, una teoría son conceptos que se relacionan para explicar el desarrollo y también para explicar y predecir el comportamiento. Partiendo de esa teoría, de lo que es el concepto de teoría, vamos a empezar hablando acerca de diferentes modelos en psicología del desarrollo. Y vamos a iniciar, yo les voy a mostrar aquí. Cinco modelos del desarrollo humano. Yo considero que estos modelos son clásicos porque pues han existido hace mucho tiempo y siguen trascendiendo, siguen estando, podríamos decir, parten para explicar lo que es el desarrollo en las diversas partes, en diferentes procesos de la vida del individuo. Los 5 perspectivas, como ustedes lo están viendo aquí, son la psicoanalítica, la cognitiva, la teoría, lo que es modelo de aprendizaje, contextual y evolutiva sociológica. La psicoanalítica habla principalmente acerca de las emociones y pulsiones, ¿verdad? Vamos a analizar este modelo psicoanalítico, la perspectiva psicoanalítica de Sigmund Freud, de 1856 a 1939. La teoría, lo que es la teoría psicoanalítica, pues parte del principio de que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. Freud, para definir, o cuando él aborda lo que es la personalidad, habla de 3 instancias de la personalidad: el ello, el yo y el superyo. Aquí nos habla de el ello, es lo que es el centro del placer. El ello, o podríamos decir, bueno, así se le habla, ello. Eso aquí nos habla del recién nacido. Dice que el recién nacido busca inconscientemente la gratificación inmediata. De hecho, al momento de nacer, el bebé busca el pezón de la madre para tomar lo que es el alimento. En el primer año se encuentra lo que es el yo. Dice que encuentra una manera para la gratificación. Cuando nosotros hablamos del yo, es de la realidad. El ello es lo que es lo instintivo. Y lo que es ya el super ello o super yo, aquí nos menciona que es de 5 a 6 años, y aquí desarrolla la conciencia de lo que debería y no debería, o sea, lo que no debería ser. Esto es, podríamos decir en la primera instancia, lo que nos habla la perspectiva psicoanalítica. El placer. Algo también que quiero comentar aquí en lo que es la perspectiva psicoanalítica es que habla acerca de lo que son las etapas del desarrollo del individuo. Sigmund Freud nos menciona que diferentes etapas, ¿verdad? Sigmund Freud aborda desde que el bebé nace hasta lo que es la adolescencia, o en cierta manera la adultez, pero más así a la adolescencia. En la primera, ustedes ya, me imagino que a lo mejor ya han leído algo acerca de ello, y si no, los invito a leer. En la primera etapa, de las etapas psicosexuales, encontramos la etapa oral. Y en la etapa oral, el bebé centra su atención en la boca, el placer se centra en lo que es la boca. Algo también importante es que cuando el niño, por ejemplo, toma lo que es el pezón de la madre para tomar alimentos, eso le provoca el placer. Y se da aproximadamente de los 0 a los 2 años. Después sigue la otra, lo que es de lo que son las etapas psicosexuales, sigue la etapa anal. Dice que la gratificación se encuentra en los esfínteres, o sea, es cuando el niño aprende a ir al baño, cuando él hace pipí, hace popó.
Entonces él siente un placer por poder hacerlo él, realizarlo solo. En lo que es la siguiente etapa, y esa etapa abarca de los 3 aproximadamente a los 5, 6 años, se encuentra lo que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. El complejo de Edipo es cuando, según Freud, el niño se enamora de la madre. En esa etapa, el niño pues se siente atraído inconscientemente. Acordémonos que Sigmund Freud nos habla de lo que es que todos estos procesos se llevan de manera inconsciente. El niño no está muy, todavía de lo que es la realidad en ese momento. Entonces, en el complejo de Edipo, el niño se enamora de la madre, y en el complejo de Electra, lo que es la niña se enamora del padre. Hay un periodo de los 3 a los 6 años aproximadamente cuando el niño cursa lo que es el preescolar, seguramente es de 4 a 6 años. Es cuando pasan estas, uno lo vive, incluso uno observa a veces a sus hijos, a sus sobrinos, y observa, por ejemplo, que la niña se quiere llevar nomás con el papá, y la niña se siente atraída por el papá. Ella no, eso es inconsciente, ¿verdad? No lo entiende, pero ella se siente atraído acerca de lo que es el papá y lo que es el niño de la mamá. Según Sigmund Freud, algo bien interesante acerca de la teoría es que él dice que el proceso del desarrollo, en cada etapa del desarrollo uno enfrenta conflictos, y conflictos que uno tiene que resolver. Cuando uno, si no, por ejemplo, si no se resuelve el conflicto, lo que es la etapa oral, en el periodo de 0 a 2 años, probablemente el niño se quede fijado, o sea que más adelante en su desarrollo futuro pueda él presentar como se quede fijado en esa etapa. Muchos hablan acerca de lo que es cuando las personas les gusta mucho tomar o fumar. Muchas personas lo interpretan como que quedó fijado en la etapa oral. Entonces, Freud dice que en el proceso del desarrollo uno debe enfrentar cada conflicto y resolverlo en su etapa. Entonces, el niño, en la etapa que estábamos hablando, lo que es la etapa fálica del complejo de Edipo y complejo de Electra, por ejemplo, el niño, según Freud, resuelve el conflicto cuando se identifica con su padre, porque su padre es más, es un ser más grande, no puede luchar con él. Según Freud, mejor se une al enemigo. Incluso se dice una palabra muy fuerte, ¿no? Que el niño se identifica con el padre porque pues el pene del padre es más grande que el de él, según la explicación, un poco fuerte. Pero de hecho, en aquel tiempo, cuando Freud habló acerca de su teoría, hubo muchas controversias, principalmente porque son lo que son las etapas psicosexuales. Él habló acerca de la sexualidad y cómo muchas cosas nosotros tenemos reprimidas y no nos damos cuenta porque es inconsciente. En el caso también de la niña, también resuelve su conflicto en ese momento, identificándose con la madre, ¿verdad? Bueno, después de la etapa de 6 a 12 años aproximadamente, se llama una etapa de latencia, en la cual los procesos son más tranquilos en el aspecto sexual, en el desarrollo del niño. Y ya más adelante, de los 12 en adelante, que es la etapa genital, donde ya el ser humano se va desarrollando más acerca de su sexualidad, va desarrollando más su sexualidad en el aspecto genital. Eso es en cuanto a la teoría de Sigmund Freud. La teoría psicosocial es una teoría muy importante porque Sigmund Freud abordó su teoría desde la perspectiva sexual, pero en el caso de Erik Erikson aborda lo que es la teoría del aspecto social. Podríamos decir que Erik Erikson retomó muchos aspectos de lo que es la teoría de Freud. Incluso dice, Erikson dice que lo mismo que les comentaba ahorita, que el individuo en su desarrollo, en su crecimiento, su desarrollo, en su vida tiene que enfrentar conflictos. En cada etapa del desarrollo tiene que enfrentar conflictos.
La diferencia de la teoría psicosocial, que aquí se menciona, bueno, Papalea lo menciona como una extensión de lo que es ya la teoría de Sigmund Freud, aunque es en el aspecto social. La diferencia es que esas etapas las aborda él desde todo el ciclo vital. Lo desarrolla desde que nace, de 0 años, hasta que muere, ¿verdad? Y de hecho, aquí nos vienen hablando en lo que es la teoría psicosocial, nos habla de 8 etapas del desarrollo. La primera, bueno, algo que quiero comentarles es que según lo comenta Eddie Erickson, en cada etapa del desarrollo, el bebé crea una virtud, o también puede haber, podríamos decir, si no se desarrolla plenamente en esa etapa, el conflicto no se resuelve, puede haber algún problemita, puede haber un problema que se puede manifestar más adelante. Entonces, aquí en las diapositivas se menciona lo que es la virtud de cada etapa. En la primera etapa es confianza frente a desconfianza. Abarca del nacimiento hasta los 18 meses, aproximadamente 2 años. La virtud que se desarrolla allí es la esperanza. Algo bien importante aquí es lo siguiente. El niño debe de aprender a desarrollar en esa etapa lo que es la confianza. Pero dentro de ese desarrollo es cuando se da el apego. El apego es el vínculo que se establece entre el niño y su cuidador primario, que puede ser la madre, el padre o otra persona que lo cuide. Entonces, en esa etapa de confianza frente a desconfianza, debe superarse la confianza. Cuando la confianza es más grande, en otras palabras, cuando realmente el niño desarrolla un apego saludable hacia la persona que lo cuida, principalmente si es la madre, pues el niño tiene más confianza porque es atendido. ¿Cómo se da ese apego? El apego es un vínculo. La madre se enamora del niño, en una palabra, es el amor más hermoso que puede haber de una madre hacia un bebé, hacia su hijo. Entonces, ese vínculo no es automático. Ese vínculo se desarrolla cuando el niño siente que es atendido, siente que están pendientes de él y que lo cuidan. Cuando la mamá le dice al bebé, aunque sea recién nacido, le dice, bebé o hijo, o como ella, con el nombre que le haya puesto, le dice, ahorita vengo, no te preocupes, o sea, espérame tantito, mira, te doy de comer. El niño escucha y espera, porque, perdón, porque siente que la madre lo está atendiendo. Bueno, pero también debe de haber un poquito de desconfianza. El niño incluso se dice que a los 7 meses es cuando el niño desarrolla ya la desconfianza para otras personas que no son su familia, no son las personas que lo cuidan. La siguiente etapa dentro de lo que es Erickson es la autonomía frente a vergüenza y duda. Es de los 18 meses en adelante hasta los 3 años. Y la virtud que se desarrolla ahí es la voluntad. Ahí también, al igual que Freud comentaba, en esta etapa de autonomía frente a vergüenza es cuando el niño desarrolla lo que es ir al baño. Y el niño siente que ya es más autónomo, por eso se llama autonomía. Autonomía porque él se siente que ya puede hacerlo solo. Desde que nace lo cambian de pañal, lo bañan y todo, pero él ya siente que él ya puede ir al baño solo y se siente él como pues más feliz, contento por esa hazaña. Para él es una hazaña. Pero también llega un momento en que no le gusta que lo vean, le da vergüenza. Cuando ya empieza, a él ya se le empieza, por ejemplo, aquí en Sinaloa, nosotros cuando es el tiempo de calor, es cuando le damos entrenamiento a los niños para que dejen podríamos decir, para que dejen el pañal y empiecen a aprender a ir al baño, y les compramos su retrete chiquito para que ellos hagan esa práctica. En la tercera etapa, lo que es la iniciativa contra la culpa, de 3 a 6 años, aquí se da una virtud que es el propósito. Aquí es cuando el niño está en el kinder, y el niño, pues empieza ya, se despega de la mamá, es cuando él ya hace amiguitos, es cuando ya empieza a relacionarse con otros niños de su edad. Entonces ahí se crea el propósito y él ya empieza a ser un poquito ya más independiente. En la siguiente etapa, que es industria
contra inferioridad de 6 a 12 años, ahí se desarrolla la virtud de la habilidad o la competencia. Es cuando el niño va a la primaria y es cuando el niño pues trata de ser el mejor, el ser más popular, el ser el primero en la clase. En la primaria hay mucha competencia. Y cuando el niño se siente que es competente, que es hábil en lo que hace, él se siente bien, ¿verdad? Es por eso allí se da lo que es la habilidad o la competencia. En la siguiente etapa, que es de los 12 a, podría ser 20, 21, 22 años, que es la adolescencia, es la identidad frente o contra confusión de identidad. Aquí es, dice la virtud de la fidelidad. Aquí es la adolescencia, cuando el niño, el joven, más bien, el joven, ya empieza pues a desarrollar características que van a ser en un futuro adultos, ¿no? La adolescencia, cuando nosotros como madres a veces escuchamos y decimos, tenemos un adolescente, a veces nos asustamos. Pero realmente la adolescencia es un tiempo para enseñar al niño a ser adulto. Ahí aprende habilidades como la toma de decisiones, aprende habilidades como ser más autónomo, más responsable, y esas características son las características que en un futuro lo van a hacer un adulto. Incluso en esa etapa también el niño aprende a ser más maduro emocionalmente. El niño en esa etapa aprende a que no va a hacer berrinches por cualquier cosa, sino que va a controlar, va a tener autodominio, que va, cuando es prudente, comportarse de una manera u otra. Y ese es en el periodo en el cual el niño quiere saber su identidad, quién soy y qué puedo lograr y quién soy, hacia dónde voy. Por eso hay confusión de identidad. Aparte de eso, pues también en esa etapa es cuando el niño se desarrolla biológicamente, sus características sexuales secundarias, y eso crea las hormonas, hacen que el niño sea más, que tenga muchos cambios de humor o de ánimo, y por eso se dice muchas veces que son muy volubles, especialmente las niñas, porque las jovencitas, porque ya cuando ese periodo, cuando les llega su menstruación, y es que ya las niñas ya, pues muchas veces antes de que llegue su menstruación, se sienten más así como de ánimo, a veces no saben por qué, pero ya cuando viene su regla, nosotros decimos su regla o menstruación, la niña dice, con razón me sentía así por la cuestión hormonal. Y la cuestión hormonal se refleja en lo que son las emociones. Otra, ya entrando a lo que es el adulto, aquí está lo que es la intimidad frente a aislamiento. Aquí es la adultez temprana y la virtud que se desarrolla es el amor. Aquí en esa etapa de la intimidad frente a aislamiento es cuando aproximadamente es de los 20 a los 40 años. No hay exactitud. Los teóricos del desarrollo, hay algunos, han llegado a acuerdos aproximados que son de 20 a 40 años. Y aquí el adulto, pues el joven ya, aquí en México es adulto a los 18 años, el joven ya puede estar en ese proceso de desarrollo, puede estar estudiando en la universidad, puede estar casado o casándose, puede tener un trabajo y también relaciona amistades con otros compañeros de su edad. Entonces, cuando habla intimidad frente a aislamiento, cuando se habla de la palabra intimidad, tiene muchas veces que ver también con la intimidad en lo que son la pareja, la intimidad sexual, también puede ser la intimidad entre amigos, porque de amigas o amigos, porque pueden hablarse de cosas que no lo platica uno con otras personas. Entonces, ¿cuándo viene el aislamiento? Cuando la persona no forma, podríamos decir, no convive con los demás, puede en un momento aislarse. Cuando la persona, por ejemplo, no tiene sus amigos, incluso, por ejemplo, en ese tiempo, cuando las parejas recién se casan, como que se aíslan un poquito para conocerse entre pareja y se puede dar el aislamiento, ¿no? Ahí es bueno tener intimidad con la persona, pero también no es bueno tampoco aislarse. Hay que hallar un equilibrio. En la etapa de generatividad contra estancamientos, aproximadamente de los 40 a los 60 años, es en la parte de la mitad de la vida del individuo. Ahí la adultez media, la virtud es el cuidado. ¿El cuidado de quién?
Otros autores lo mencionan como generatividad frente a estancamiento. Y la generatividad es que los abuelos ahí, las personas pueden ser abuelas de 40 a los 60 años, pueden uno pasar por procesos de estar recién casado, tener su primer hijo, porque ahorita los jóvenes o las jóvenes primero estudian una carrera, trabajan y a veces se casan, pueden casarse a los 30 en adelante, a los 40 años se puede ser abuela, se puede estar casando, se puede tener su primer hijo, puede tener un hijo adolescente, o incluso a esa edad ya se puede ser abuelo. Entonces, de los 40 a los 60 años que ya puede uno ser abuelo, uno se interesa en las generaciones, en los nietos, y entonces uno inculca valores. Regularmente en esa etapa los padres de sus nietos, o sea, los hijos de uno podría ser, pues se encuentran trabajando más ocupados y los abuelos tienen más el tiempo para, se dicen que los abuelos son los que apapachan, no son los que, ¿cuál es la palabra? Que miman más a los nietos, ¿no? En la última etapa según la teoría psicosocial de Erik Erikson, nos encontramos con la integridad frente a la desesperación o desesperanza. Aquí es la adultez tardía de los 60 en adelante. Aquí se desarrolla la virtud de la sabiduría. En esa etapa es muy importante que la persona cuando llegue a esa etapa pues se va a sentir íntegro cuando él ha cumplido roles o cuando tiene una familia, cuando ha estado al cuidado de la familia. Y en esa etapa de los 60 años en adelante, pues los hijos reaccionan más o están al pendiente de ellos, o incluso ella tiene su casa, tiene sus ahorros, allá puede estar jubilado, pensionado, y en ese periodo, si él está en un equilibrio y tiene para vivir bien, dignamente, pues se siente una persona íntegra. Pero cuando llega la desesperación, pues cuando no ahorra, cuando dejó a los hijos, cuando está en un asilo, y no porque el asilo sea malo, sino porque se siente pues que está desesperado porque no siente que alguien esté apegado a él, sobre todo su familia. Entonces puede estar esta desesperación porque quizá pues se necesita tener un techo y sobre todo la cuestión de la salud. Entonces aquí pues la virtud más importante pues es la sabiduría. Ya pasando a otro modelo de desarrollo, hablamos acerca de lo que es la perspectiva aprendizaje del conductismo. Aquí nos encontramos a tres teóricos más importantes que son Pavlov, Watson y Skinner. Estamos hablando de Pavlov de 1849 a 1936, de Watson de 1838 a 1958. Aquí el que inició, podríamos decir, estamos hablando de la perspectiva del aprendizaje del conductismo. El principio aquí son que las personas responden a una acción. El ambiente controla la conducta. Es el principio de aquí. Y aquí está Iván Pavlov. Iván Pavlov se habla de un experimento que hizo Iván Pavlov con un perro. Pavlov era médico y hizo el experimento de la salivación del perro. La salivación es un acto reflejo, pero ese acto reflejo él lo condicionó cuando al presentarle comida al perro sonaba una campanita. Entonces el perro, pues llegó el momento de repetir esa acción varias veces. El perro aprendió o asoció, sin que tuvieran que presentarle la comida, nomás con que sonaran la campanita, el perro salivaba. De ahí se partió para hablar a futuro de lo que viene siendo el aprendizaje, cómo el aprendizaje se lleva a cabo por asociaciones que uno realiza en base a la experiencia. Después de él, Pavlov, pues él estudió acerca de la investigación que hizo Pavlov con el perro, y él habló, en el caso de Watson, él ya habló de estímulo-respuesta. Y él decía, él hizo un experimento con un niño que llamó Albert. A este niño, él, de acuerdo con Watson, él dice que primero él dijo que le dieran a él muchos niños y él podría, porque los niños eran como una hoja en blanco, que él los podría enseñar. ¿Sí? Entonces, aquí, en el caso del niño Albert,
él, cuando hizo un experimento con Watson con el niño era chiquito, tenía aproximadamente como un año, y le presentaba una rata blanca. El niño no tenía miedo, él quería agarrar la rata blanca, pero cuando iba a agarrar la rata, Albert, Watson le presentaba un sonido muy fuerte, y el niño aprendió a tener miedo. Llegó un momento en que ya no pudo acercarse a nada que tuviera pelaje, sobre todo pelaje blanco, porque él asoció eso con miedo. De acuerdo con esos teóricos de la perspectiva de aprendizaje del conductismo, uno aprende por asociación y por experiencia, y todo eso se da mediante reforzamiento, ¿no? Si se refuerza una conducta de manera positiva, se aprende. Si se quiere extinguir una conducta, se hace un estímulo negativo y se extingue la conducta. Una persona que revolucionó el conductismo, aquí sobre todo en Norteamérica y en todo el mundo, fue Skinner, D.F. Skinner. El principio que nos habla Skinner dice que las personas responden a una acción en el ambiente y dice que controla la conducta. Skinner nos habla de lo que es el condicionamiento operante. A diferencia de Watson, que él hablaba del condicionamiento nada más, él nos habla del condicionamiento operante. Dice que si uno, por ejemplo, repite una acción, en el caso de Skinner hizo muchos experimentos con ratas y también con palomas, y él las dejaba sin comer 24 horas, y él ponía, los ponía en una caja que se llamó caja de Skinner, en las cuales ellos, las ratitas o las palomas, revisaban esa cajita, y a veces por insight le aplastaban la palanca y salía comidita. Entonces ellos aprendieron a que aplastando la palanca podrían ellos alimentarse. Entonces por eso él le llamó conducta operante, porque se llevó a cabo una acción para que se recompensara. Se llevaba la acción y se recompensaba la conducta, y la conducta se aprendía. Por eso se llama la perspectiva de aprendizaje mediante lo que es el condicionamiento. El condicionamiento se lleva a cabo cuando se repite muchas veces y esa repetición se refuerza, da un reforzamiento. En el caso de los niños, por ejemplo, para que los niños en la cuestión de la conducta verbal, a veces para que cuando queramos que diga su nombre y están pequeñitos y queremos condicionarlos que aprendan su nombre, nosotros cuando dice su nombre le damos una paletita o un chocolate, y de esa manera él va aprendiendo, y él espera que cuando diga su nombre uno lo refuerce, le dé su recompensa. Esa es de la perspectiva de lo que es del conductismo. Dentro de lo que es la perspectiva conductista también encontramos bueno, esa es diferente, bueno, es una perspectiva cognitiva, pero está relacionada con lo que es el conductismo. Aquí el autor muy importante es Albert Bandura. Albert Bandura nos habla acerca de lo que es el aprendizaje por imitación o modelamiento. ¿Sí? El principio aquí es que los niños aprenden dentro de un contexto social mediante la observación e imitación de modelos. Aquí nosotros vemos, lo relacionamos mucho con nosotros como padres, cómo nuestros hijos aprenden lo que nosotros hacemos, como nuestros hijos pequeños, incluso ustedes lo van a ver mucho en el preescolar y en la primaria, es que los niños son pequeños adultos y son modelitos de uno de sus padres. Entonces aquí el aprendizaje observacional uno elige qué modelos imitar. Este autor, Albert Bandura, hizo un experimento con un muñeco que le llamó Bobo, y es que puso a unos niños en una habitación y en una televisión, y en esa habitación, en esa televisión se estaba viendo como esos muñecos, cómo los golpeaban a esos muñecos, ¿verdad? Los niños estaban siendo observados. Entonces, cuando vieron esa escena, los niños de que se golpeaban los muñecos y todo, después de eso, de pasarle esa parte en la televisión a los niños, los llevaron a un cuarto donde estaban esos muñecos, y entonces los niños empezaron a imitar lo que habían visto en la televisión. Por eso es muy famoso
podríamos decir, esta investigación o esta que se hizo acerca del muñeco bobo, porque se comprobó cómo los niños siguen modelos. Lo que los niños ven es lo que hacen. En la perspectiva cognitiva encontramos a Jean Piaget. A Jean Piaget es de 1896 a 1990. Jean Piaget nos habla de lo que es cómo el niño aprende, cómo los niños aprenden, cómo se da el conocimiento, cómo el niño piensa. Cuando nosotros hablamos del aspecto cognitivo, estamos hablando de procesos básicos dentro de lo que viene siendo la psicología, que viene siendo lo que es el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, lo que es la percepción, la sensación. El niño aprende pues mediante lo que ve. ¿Eh? Aquí el principio, dentro de la teoría del aprendizaje cognitivo de Jean Piaget, se encuentra lo que es, entre la infancia y la adolescencia existen cambios cualitativos en el pensamiento. En el caso de Jean Piaget, él realizó principalmente esta investigación de su teoría, la teoría cognitiva. Esta investigación la realizó observando a sus hijos. Y él, al observar a sus hijos, pues pudo ver cómo los niños iban cambiando a medida que tenían más edad, desde que nacieron hasta la adolescencia. Ellos iban pensando diferente, cómo percibían, cómo hablaban y todo ello. Y entonces, en base a eso, él estructuró una teoría de las etapas cognitivas. La primera etapa que aquí quiero compartir con ustedes es de la sensoriomotora, que es el nacimiento hasta los 2 años. Aquí dice, por medio de los sentidos y motor fino, grueso, interactúan por el ambiente. En la etapa sensoriomotora se da aproximadamente de los 0 a los 2 años. Es cuando el niño empieza a interactuar con el ambiente. Es decir, cuando nace, el niño empieza a escuchar, a sentir. Incluso últimamente se ha desarrollado mucho lo que es la estimulación temprana y el niño se le estimula para que el niño, se le presentan a veces colores de fuertes para que el niño pueda distinguir. También se hacen algunos ejercicios con el niño para que pueda él pueda sentir lo fino, lo grueso, también mediante interactuar él con el ambiente. En la etapa preoperacional es de los 2 a los 7 años. Aquí es la etapa del kinder. Se utilizan símbolos que representan personas, lugares y eventos. Aquí lo más importante, lo esencial, es el juego y el lenguaje. En el caso del kinder, el niño aprende ahí habilidades cognitivas. El niño aprende a pensar, a sentir, a palpar, aprende el niño a memorizar, a cantar, a bailar. Es algo bien importante, los aspectos cognitivos, él empieza a desarrollarse. Incluso nosotros notamos mucho en los niños cuando entran al kinder, los enseñan a que les dan alguna hoja con algún dibujo y los niños se distancian mucho de la orilla, les ponen a colorear y todavía no tienen mucho control sobre lo que son firme, sobre lo fino, más grueso, o sea, las rayas o colorear de una manera muy fuera de lo que son las líneas donde deben de colorear. Entonces ahí el niño, pues poco a poco, va desarrollando esa habilidad podríamos decir, al medio año de estar en el kinder, ya vemos que el niño va dibujando más, va controlando más su mano y el contorno del dibujo lo va él desarrollando más. Entonces es una etapa muy importante porque el niño desarrolla lo que ya les comenté, el lenguaje más, lo que es el tacto, el palpar, sentir, la memoria, el pensamiento, empieza a expresarse más. La última etapa aquí a ver, déjenme ver aquí. Bueno, no está, pero es la etapa, aquí está lo que es el kinder. Después están las operaciones concretas y las operaciones abstractas. Las operaciones concretas es cuando está en la primaria,
cuando aprende a sumar, restar, dividir y multiplicar. Y lo que son las operaciones abstractas ya del niño de los 12 años en adelante, es cuando el niño, ya el joven ahí, ya no necesita estar viendo las cosas para poder pensar o hacer planes o retener en su mente. Por eso se llaman operaciones abstractas, porque el niño ya desarrolla más su sentido de abstracción al visualizar lo que él quiere, a veces mediante hablar de sus sueños o lo que le gusta o lo que quiere hacer más adelante, etc. Lo que es la teoría sociocultural. La teoría sociocultural es la perspectiva cognitiva de Lev Vygotsky, 1896-1934. Ese teórico, el principio es la interacción social, es esencial para el desarrollo cognitivo. Él habla acerca de lo que es el desarrollo social y cultural. Para él es muy importante. Como su nombre se menciona, él es un soviético, un ruso, y él destaca la participación activa de los niños con su ambiente, ¿verdad? Dice que eso es esencial. También nos menciona mucho acerca del lenguaje, como la expresión de conocimientos e ideas, aprender a pensar acerca del mundo. Y también nos habla de un tema o de una palabra que él la construyó, podríamos decir, es la construcción social de lo que es la zona del desarrollo próximo. En la zona del desarrollo próximo dice que es zona en que se está acercando a realizar una tarea por sí solo. Cuando se habla de la zona del desarrollo próximo, es como cuando el niño aprende, cuando está acompañado por un maestro. Como el maestro, el niño a lo mejor no está en esa edad para comprender algunas cosas así, pero cuando ese adulto le explica ese fenómeno, él lo puede entender. O sea, hay una zona de desarrollo próximo en el cual el niño quizá mediante otra persona adulta, otra persona con experiencia, con conocimientos, puede el niño ser orientado, acompañado y logra un aprendizaje muy bueno porque es asesorado por alguien. Como ahorita nosotros, nosotros en nuestra universidad asesoramos a los muchachos mediante talleres y los asesoramos más bien mediante que ellos, orientarlos, que ellos se desarrollen y nosotros nada más orientamos a lo que es el conocimiento. Los acompañamos en ese periodo de aprendizaje. Este es Vygotsky. Y por último, la perspectiva conductual, ¿verdad?, de Urié Bronfenbrenner. Esta teoría habla de que el desarrollo sucede por medio de la interacción entre una persona en desarrollo y 5 sistemas contextuales. Y nos habla de esos sistemas, en lo que es el microsistema, el mesosistema, el exosistema, macrosistema y cronosistema. Aquí lo que es en el microsistema habla acerca de lo que es la interacción en su entorno, el hogar, la escuela, el vecindario, o sea, en su vida cotidiana y muy personal. El mesosistema habla acerca ya de lo que es la comunidad religiosa y grupos de pares. Ahí es una relación del niño, de su familia, con otras instituciones, otros grupos fuera de su familia, ¿verdad? El exosistema, ahí abarca los amigos de los padres, medios de comunicación y el sistema educativo. El macrosistema habla acerca de los valores, la costumbre y los sistemas sociales. Y el cronosistema, condiciones personales y sociales que cambian a lo largo de la vida, ¿verdad? Entonces aquí la teoría bioecológica da mucho énfasis a lo que es el ambiente, cómo uno se desarrolla en base a lo que es el medio ambiente, cómo uno se forma en base a la otredad, se forma en base al otro, a quien convive. Y eso se nota mucho, por ejemplo, en el caso del microsistema, cuando el niño en su entorno familiar, él no es el primero, sino es el segundo o el tercero, ya los demás niños también se desarrollan en base a los otros niños y en base también si él se desarrolla, si cerca de él y con ellos viven sus abuelos, sus tíos, su desarrollo va a ser mucho más óptimo en el sentido de que va a ser más sociable. El niño va a tener más convivencia, más interacción con otras personas
y entonces es como, como unos, va a depender, es como el dicho que dicen, que dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? Es porque cuando uno anda con una persona, influye esa persona en uno. En otras palabras, como el contexto en el cual uno se desarrolla, influye en su desarrollo en cada etapa de nuestra vida.